Bienvenidos a un programa más que hacemos la gente mayor y para la gente mayor. Hoy vamos a hablar del dinero. Esto que parecería ser que cuanto más vamos avanzando en la edad, para nosotros deja de ser alguna preocupación en lo que hace al futuro, pues ya estamos en el futuro, aquel pasado remoto que hace este presente, que de alguna forma involucra al futuro, y que no es tan así para los más jóvenes. Los más jóvenes, el objetivo que tienen, lamentablemente, a veces el único objetivo que tienen es el dinero. Pero ¿qué pasa con el dinero propio? Nuestro dinero que hemos podido hacer poco o mucho. No es un tema de millonarios, ni de pobres, ni de media clase. Es para todo el mundo, en lo que medida que lo puede. ¿Qué es lo que hacemos con ese dinero? ¿Cómo manejamos el tema? ¿Cómo, de alguna manera, sobrevivimos a lo que es el requerimiento de nuestros antecesores, de los que nos siguen en la vida, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. A ver, primero y fundamental, use el dinero que usted ahorró durante toda su vida para usted, básicamente para usted. No quiere decir que no socorra a la gente que quiere, no solamente familia, sino no familia cuando usted crea que hay algún tipo de vínculo o obligación moral o natural para así hacerlo, para asistir a alguien que lo necesite. Pero fundamentalmente para usted, dese los gustos. Acostúmbrese que lo que usted dice en su vida fundamentalmente no es para guardarlo para los que siguen. Hay una cultura, así como cambió todo, a veces parecería ser que la cultura esta de acumular para nuestra posteridad, de acumular para nuestros herederos, no cambió. Sobre todo teniendo en cuenta lo que piensan nuestros herederos, que la plata nuestra es de ellos, antes que nos vamos a morir. Estamos vivos, ¿sí? Antes de querer nuestra plata, lo que pudimos ahorrar en mucho o menos, ellos ya lo quieren para ellos, en muchos casos, y no es así. El dinero nuestro es nuestro, y lo gastamos en lo que creemos que tenemos que gastarlo. Si es en ayuda, la ayuda, pero primordialmente gastémoslo en nosotros. No hagamos cosas de tacaños. Si lo tenemos, si no lo tenemos, obviamente no hay nada que disponer. Pero no hagamos cosas de tacaños. Usemos el dinero para el bienestar nuestro. Recuerde que todo dinero que queda después que se vaya de este mundo es para conflicto. Recuerde eso. El dinero que queda en general es conflicto de nuestros hijos, cuando no nuestros nietos. O sea, hay peleas, cuanto más dinero hay, peor es. De tal forma que si usted tiene que gastárselo, gásteselo usted. Si queda, queda, pero que usted no haya tenido reticencias o privaciones pensando en el futuro. El futuro para ustedes es hoy. Cada día cuenta, cada hora cuenta, cada mes mucho más, ¿está claro? Úselo. Claro, esto que decimos en general, de pensar en nuestros hijos, pensar en nuestros nietos, habla un poco del concepto básico de la familia que teníamos nosotros, ¿no? Teníamos la obligación de mantener a la familia, obviamente la seguimos teniendo, aunque se reduce el núcleo, nuestra familia en cuanto a convivir y administrar el dinero, es generalmente nuestra mujer, nuestra pareja, ya después de los 60, 70 años. Ya los chicos tienen su destino, bueno o malo, pero han hecho su futuro. Hoy es el tiempo suyo y de su pareja. Utilícelo en ustedes. No digo de cosas que son absolutamente innecesarias, pero todo lo que hace a su alimentación, a su vestimenta, a poder viajar a un nivel determinado, si tiene que ser un viaje al interior del país o un crucero a Brasil o lo que sea, lo que le dé, o simplemente quedarse en su casa gozando unas vacaciones, pero bien, en la medida de sus posibilidades. Vuelvo a repetir, deje de pensar en lo que ya no es una obligación suya, aunque sí es una obligación moral si alguien lo necesita, a nivel que no supo administrar si tiene que socorrer, ¿sí? Los hijos son los hijos, los nietos son los nietos, pero primero está usted, entiéndalo, su tiempo vale mucho más que el de sus nietos y el de sus hijos, y no va a ser mejor o peor porque piense más en ellos que en usted. ¿Sí? La caridad bien entendida empieza por casa, administrese usted y después sí piense si es que queda alternativa. Bueno, obviamente usted tiene que guardar algo para el futuro, aunque yo digo que el futuro es hoy. De acá hasta que Dios mande, tenemos que tener una reserva por cualquier cosa que pase. Pero dentro de lo natural, de la reserva y de lo que tenemos que gastar, si algo queda, bueno, si usted cree que tiene obligación con alguien, hágalo, porque lo satisface a usted, digamos, le satisface el alma poder ayudar, ¿sí? Pero no se quede con las ganas de cosas. No se quede con las ganas de cosas, porque aparte si da pensando que va a volver en afecto, está equivocado. La plata que puede prestar a sus hijos no vuelve en afecto, ¿eh? El afecto surge del corazón, no del bolsillo. Podrá haber agradecimiento, pero no más afecto o menos afecto.
La realidad indica que lo quieren no por la plata, sino por lo que usted fue como padre o lo que está haciendo como padre, que no necesariamente pasa por el dinero, sino por la ocupación, por la vigencia del vínculo y fundamentalmente por tener una familia, por mantener una familia, aunque la familia, en vez de ser 4, 2 hijos y la pareja, padres, a veces se convierte en 10 o en 15 por los nietos y, ¿por qué no, por los bisnietos? Pero cuanto más amplio es, más obligación se crea. Y usted lo que no entiende muchas veces es que aunque usted no haga la cuentita, sus hijos, sus nietos hacen la cuentita de lo que le dio el otro. Con lo cual usted, en vez de hacer un bien para ellos y para usted, hace y crea un factor de resentimiento, de egoísmo, de bronca, de quien no recibe lo mismo que el otro. Y usted, que entendía que hacía un bien dándole a uno y no lo dio a otro, se crea una culpa innecesaria. ¿Está claro? De tal forma que confíe en usted mismo en cuanto que sabe administrar para usted lo que hizo. ¿Usted se acuerda usted lo que le costó? ¿Se acuerda lo que le costó juntar lo que juntó? Vuelvo a repetir, poco o mucho. Haga un repaso de su vida para poner en orden los cablecitos de la cabeza para entender lo que le costó a usted. No es para que lo regale sin pensar justamente en ese esfuerzo que permitió que hoy pueda disponer de algún bien. Hágame caso, piénselo bien. Antes de pasar al segmento con Juan, un tema interesante, vamos a hablar de las drogas en esta generación y también en la nuestra. Vamos a hablar sobre el tema de drogas con Juan. Les voy a dejar alguna frase interesante. Vamos a ver cada bloque y quizás abrirlo también con una frase. Miren, esto es de Gabriel García Márquez. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. ¿Sí? Vamos con Juan. Bueno, toca el turno de la generación posterior, no, la reposterior. Hay 2 generaciones de por medio. ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? Bien, el tema de drogas, tema que nos ocupa hoy, de alguna manera, lo que quiero hablar con vos ¿es un tema de visibilidad de la droga o es un tema realmente que cambió la imagen que tiene el consumo y el consumo mismo? Esto es, en nuestra época el tema de la droga que existía, absolutamente. Sí. En aquella época era más que nada la marihuana. Era la época de los hippies, era la época en que el atrevimiento era con la marihuana. No había otro tipo, digamos, que era escala, cocaína, LSD o ácidos. Era una cosa muy reservada, una clase alta, muy alta, que podía disponer de eso porque aparte era muy cara respecto a lo que era la marihuana. La pregunta es, droga hubo siempre. Sí. La visibilización de esa droga no fue nunca igual. Hoy es abierta absolutamente. Vos vas a una reunión donde hay gente de 25, 30, 40 años o menor, Sí. Y fuman directamente. Es ilegal. Que sea ilegal es relativo. Se muestran fumando, tomando cocaína, absorbiendo cocaína y otras drogas. Digo, ¿cómo lo sienten ustedes? Ya entran han naturalizado esto, aunque Así no esté es. bien y haga mal. ¿Cómo lo sienten ustedes? Se ha naturalizado, eso en primer punto. Dentro del tema o el título de drogas me parece que hay un montón de subtemas. Uno de ellos es lo que decías vos, el acceso supuestamente a la cantidad, a la calidad. Hoy me parece que podemos hacer foco en esto de naturalizarlo. La marihuana antes, en tu época, como vos decías, por ahí era en donde se veía y no era de tan simple acceso. Hoy está a la altura de un cigarrillo, un vaso de vino, una copa de vino o un vaso de Fernet. Es totalmente naturalizado. Hasta obviamente se utiliza el término medicinal como una virtud de la marihuana, el aceite de cannabis, que se utiliza para bien. Vos decías que hace mal. Bueno, hay elementos que hacen bien y está en totalmente... discusión el tema, está en muchos lugares aceptado, legalizado. En Uruguay, por ejemplo, en Europa ni en hablar. muchas partes del mundo. Sí, exactamente. Está naturalizado, pero también cuando uno dice es el inicio de algo, muchas veces la frase de y empezás con un porro y terminás con cocaína, es cierto que puede llegar a suceder, pero también hay gente que tiene autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Si ves a alguien fumando un porro, por decirlo así, no es un delincuente. El delincuente es el que lo trafica, el delincuente es el que hace negocios con eso. Entonces, hablando de porro, de pastillas de éxtasis... Hasta determinados gramos, ¿no? Sí, obviamente. Sí, para no es un entrar... delincuente
y es un consumidor hasta Está determinados vendiendo, grados obviamente que no. para uso personal. Para uso personal. Y determinado grado. Sí, pero llevando a otro caso que es donde me gustaría llegar, que son, por ejemplo, las fiestas electrónicas. Ajá. El que va a una fiesta electrónica o el que sabe que hay una fiesta electrónica y droga, te diría que en la totalidad o en un altísimo porcentaje de la gente que está presente en esa fiesta. Se sabe. Se huele. Se huele. Hoy el control en esas fiestas es enorme en comparación a lo que era antes, que lamentablemente Los desastres que hubieron. que tuvimos que llegar a muertes para que empiece a ser así, con control, con chequeos bastante intensos, con ingreso de documentación. Agarran a uno, agarran a dos, agarran a tres, muestran que agarran, muestran que están activos, el resto ingresa igual, muchos se la toman cuando lo ven venir, hacen así y ya están adentro de la fiesta también. Entonces, donde yo me pongo a pensar es, ¿el problema es el chico que va a esa fiesta electrónica y consume? ¿O realmente el problema está en las escalas mayores donde no quiere entrar ni la seguridad ni la política? No sé si son cómplices, yo no me quiero animar a decir eso ni a confirmarlo. Si empiezo a unir cabos y hago A, B y C, me da a entender que está todo en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque sabemos quién lo vende. Yo no lo sé, pero si quisiese saber, a ver, uno quiere decir, che, hay una fiesta electrónica, ¿quién quiere pastillas? Son 10 en un grupo de chat, ¿quién quiere? 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esa persona le habla a otro, al dealer o al que transfiero, al que da el producto. Me vas a decir que si llego yo no puede llegar en la policía, no puede llegar la política. Entonces, ¿por qué es eso? Porque no hay ganas de solucionar ese tema. Es un negocio gigante. Bueno, a eso vamos. Exactamente, es un negocio abismal. Entonces, así como destaco como virtud los controles, el ingreso, el chequeo, los médicos que hay dentro de las fiestas electrónicas, porque hay ambulancias, hay control, eso está muy bien y está muy bien manejado por la mayoría de los establecimientos. También veo que es como un parche hacer todo eso, porque si realmente queremos ir al punto, hay que ir a los vendedores. Ahora, Juan, para aclarar un poco que la gente entienda esto. Sí. Acá está permitido el uso de consumo personal por un fallo de la Corte que se aplica en todos los juzgados federales, que es la que atiende el problema de drogas. Lo que no está permitido es la venta. Acá no se puede vender. No. O sea, uno entonces dice, ¿pero cómo se puede consumir y se puede vender? Bueno, eso sí. O sea, obviamente que todo el que consume de alguna forma va a un dealer que es el que le vende y obviamente es el infractor. El delincuente es ese, el que vende, no el que compra hasta el límite que puede comprar y después lo consume. Está claro esto. En Uruguay no es así. En Uruguay está permitido el consumo personal y la venta oficial en farmacias, y ahora ampliaron a otros establecimientos, por la cantidad que permite la ley, que también tiene un límite mensual, y únicamente es para ciudadanos uruguayos o radicados y fiscalizados en Uruguay. No cualquiera puede ir. Bien. En Uruguay la experiencia no fue buena. En Uruguay están observando el problema y están tratando de reglamentarlo, pues se está yendo de la mano. Y aparte, lo que es peor, que también pasa en Argentina, si bien hay muchos procedimientos antinarcóticos, la realidad es que el precio del gramo de cocaína, por ejemplo, que supuestamente debería ser más caro si hay controles, es más barato que hace 3 años atrás. Hoy un gramo de cocaína te sale 7,50, mientras que te salía hace 3 años atrás 8,10 en dólares. Increíble. O sea, como decís, hay un anacronismo en lo que hace, a lo que se aplica y a lo que se muestra. Totalmente. Y aparte pasa, a ver, con otros temas que hemos hablado acá, se pueden hablar de leyes, se pueden hablar de maneras de ir contra un tema polémico en donde generalmente hay, legalizar la marihuana, o hay mucha gente que dice que no, porque justamente es el inicio de otras drogas. Es un debate más legal. Yo estoy hablando por ahí, y le hablo también a los padres que tienen ingresos o que sus hijos tienen la característica de mi hijo está en la secundaria, está en un colegio privado, está tranquilo, no está en las drogas, que se despierten. Le digo a los padres, le digo a las madres, le digo a los abuelos y se lo digo a los hermanos, que se despierten, porque todo esto de mi hijo estudia Derecho, va a la universidad privada, no se droga, él me dice que no se droga, bueno, yo no le voy a decir que quien está viendo a su hijo se drogue, pero pregúntele, háblele. Hay drogas que los adolescentes sabemos cómo disimular ante un padre o ante una madre. Uno se toma una pastilla y la verdad que, no por experiencia propia, pero puede llegar a estar tranquilo o después de haber fumado un montón de marihuana frente al padre.
Y el padre, si no le pregunta, no le va a decir nada. Y muchas veces no nos quieren ni preguntar porque saben. Por tu experiencia, vos tenés 1000 amigos. Muchísimos. Amigos, realmente. Debes ser un tipo que más amigos tiene. Porque siempre se confunden amigos con compañeros. Vos tenés muchos amigos. Sí. Me consta. Digo, ¿lo habla con los padres esto? Poco y nada. Poco y nada. Y aparte ya estamos más grandes. Estamos en 30 para arriba, un poquito más. Mi preocupación, que somos nosotros los de 30, son los chicos. En la secundaria, saliendo de la etapa. Es terrible. El tema de la fiesta de fin de año, el tema de fin de curso es terrible. Ya vamos a dar casos. Que encima, ¿cómo puede existir esto? Sí, ¿no? está la mezcla de alcohol con drogas, que es la peor combinación. Claro, Pero a lo que voy es que se despierten los padres, porque también tenemos el argumento de lo sabemos manejar. Si tomo MD, lo puedo manejar. Si fumo un porro, lo puedo manejar. Y todo lleva a hasta qué punto lo puedo manejar, o quiero empezar a tener un poquito más de adrenalina, a ver cuándo empieza a modificar ese manejo. Pasa un poco más, bueno, ahí está en el control de cada uno y también en el contexto de cada uno y el entorno de cada uno para saber controlarse, porque así empiezan. Yo no quiero decir, y muchos, si hay amigos viendo el programa o gente de mi edad, van a decir, este se puso la gorra, o es un ortiva, o es un bochón. Yo digo lo que pasa, o por lo menos lo que me sucede a mí con mi entorno. Empiezan algo y sigue subiendo, y se naturaliza. Hasta que empieza a haber cosas rápidas y ataque de pánico, en quedarse más aislado del grupo. Che, ¿qué pasa? Que no está apareciendo Beto, por poner un nombre. Y te empezás a dar cuenta que empezó como un chiste, otros entran en depresión, ¿viste? Cuando está la famosa frase de cuando uno consume o éxtasis o MD, al día siguiente o a los días próximos tiene como un pozo, como un momento de angustia. Que sí, ese momento de angustia. Y bueno, los que tienen mucho más uso se van de gira. Exactamente. Y desaparecen por una semana, ¿no? Es peligroso. Yo no digo que hay que condenar al que fuma un porro o al que toma una pastilla en una fiesta electrónica, porque también habría que condenar al que va a una fiesta y se toma 18 vasos de Fernet con coca y después sale a manejar. O sea, se habla del alcohol de una manera y de las drogas de otra. Claro. Y la verdad que parece ser que el fin es el mismo. Gracias, Juan. De nada. Vamos con Alberto Martí. Toca el tema de los achaques, ¿no? Alguien dice, creo que dice bien, mirá, yo tenía un montón de cosas, ¿no? Un gran amigo mío, Guillermo Garbarini Isla, lo fui a ver el otro día, 88 años tiene. Era rector del Museo Social, de la Universidad del Museo Social. Tipo espectacular. Ahora está con reposo, algunos problemas de movilidad. Entonces me dice, mira, yo me quedé tranquilo, tipo divino, ¿no? No quiero un segundo padre académico. Cuando mi médico la otra vez lo vi, le digo, doctor, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cómo? Dice, a ver, vos no estás enfermo, vos tenés achaques. Dice, bueno, ¿cuándo se terminan? Cuando vos te mueras. Sí, es así. Pero bueno, la buena noticia es que la podés ir llevando. Explicáselo a la cámara. ¿Cómo es esto? Los achaques no se eliminan nunca. Las enfermedades se combaten. Los achaques son parte de la vida, ¿no? Y lo tenés desde chico. Mis hijos adolescentes tienen granitos, el acné, ¿viste? Esos no son achaques, eso es juventud pura. Y no, siempre algo tenés, ¿eh? Y las angustias de la adolescencia, y en cada momento de la vida te va... ¿Será que se multiplican? Cuando estás después de los 60, 70 se multiplican. Mira, se multiplican tanto como las pastillas que tomás. Yo siempre digo, quédate en 60, que tomas una pastilla. Bien. Pero muchos llegas a los 70, por lo menos 3. Pasás a los 80, estás en 5, 6, 7, 8 pastillas por día. Es tal cual. Es tal cual. Pero tal vez si uno no los tomara, no te llegaría. Claro. ¿Viste? Entonces sin es duda. una buena sin pastillas, ni fierros, sin pastillas, ni fierros, no llegás. Viviría lo mismo que antes, 50 años, 55, ¿o no? Sí, es cierto. Pero también es cierto, y yo siempre lo aclaro, que hay que cuidarse lo más posible, ¿no? Pues en la medida que te cuidas, y en la medida que te cuidas, por ahí te evitas alguna pastillita. Suponete, hoy nos tocaba el tema este Nos toca acidez, todo lo que es acidez, todo lo que es reflujo, esofagitis. Que es un tema súper frecuente. Yo siempre que te hablo con vos lo he sufrido, y vos me lo curaste. Pero a ver, en el primer momento yo tenía problemas de esofagitis, que hay algo que se llama el aro de Jansky, que es esto, que se cierra y no pasa la comida, pasa la carne, por ejemplo. Eso provoca que te inundás, o sea, tomás líquido y lo lanzás nuevamente porque no te pasa. Y aparte da muchas veces no solamente una acidez, que sería lo de menos,
o un reflujo, si no te da una puntada en la espalda de pensar que tenés algo grave. Vos te acordás que te dije, mira, esto hace 6, 7 años, hace ya 8 que estoy... pasaba cuando ibas a los restaurantes, bueno, generalmente, me tenía ¿verdad? que parar, ponerme así porque tenía una puntada en la espalda. Yo pensé que tenía un cáncer, vamos a ser claro. Y te dije, mira, yo creo que estoy liquidado. Yo quería que andá a ver a una médica espectacular, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero espectacular. Me dije, usted no tiene nada. Después que me hizo un montón de estudios, lo que tiene es, me explicó el anillo Jackie que se cierra, y digo, pero me tienen que operar. Si no se soluciona, hay que operar. El problema es que si operás, como es un músculo, se vuelve a cerrar. Y hay que, digamos, si fuera una recidiva, hay que volver a operar metiendo un elemento en el medio y ampliándolo, el diámetro. Ahora contame de lo lego, contame de lo científico. Bueno, lo que ocurre, evidentemente hay algún fenómeno de la dieta que llevó a que la patología del reflujo y el esófago aumentara un montón en los tiempos modernos, ¿no? Pero en la medida que vos tomás un antiácido en forma permanente, como fue el caso tuyo, dejás de tener ácido, entonces no lastima tanto el esófago y se recupera y volvés a tragar bien. También hay otras medidas, que es elevar la cabecera de la cama, ¿viste? 10 centímetros, 15 centímetros la parte de la cabeza, o 2 almohadas debajo del colchón, porque si no doblás el cuello y eso no es tan efectivo. También es muy importante no comer mucho a la noche. Este es el tema. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal en cuanto... Ya estamos en otro tema, sería motivo de otro programa. ¿Es lo ideal comer al mediodía y a la noche comer casi nada? ¿O lo ideal es comer en 4 pasos? Es un tema mucho más grande que 3 minutos. Pero ¿qué es lo ideal en cuanto a lo que conduce a esto de la esofagitis? Y en este caso es mejor no comer mucho antes de acostarse. ¿No comer mucho qué? Mejor vamos a hacerlo al revés. ¿Qué es lo comer bien? ¿Qué es en este caso? Y sería comer algo una pequeña porción de carne, un puré de zapallo, calabaza, tal vez una fruta y nada más a la noche. En cambio... ¿Y cuánto tiempo antes de irse a dormir? Por lo menos 3 horas antes. Este es el tema, nadie se va a dormir. Y no, porque generalmente cenamos muy tarde, hay que tratar de evitar comer harinas. Los europeos son sabios, comen a las 8 y se van a dormir a las 11. Tomar vino a la noche, pues todo el chocolate, el vino, las cosas fritas, las muy condimentadas, todos esos alimentos favorecen el reflujo y te traen más acidez, ¿no? ¿Cuándo es necesario lo quirúrgico? En cuanto a ese músculo, en cuanto a mal de Jackie, que hay que operar. Cuando el reflujo es muy, muy importante y te está trayendo infecciones respiratorias o se está obstruyendo directamente la vía esofágica o vos tenés el Barrett, que es un epitelio de irritación crónica que puede venir en un cáncer de esófago, puede ser necesaria una cirugía para evitar el reflujo, ¿no? Ajá. Y eso no tiene recidiva, no vuelve. Un amigo mío la realiza y me dijo que en los últimos años aumentó 10 veces la incidencia de esa cirugía, ¿no? Mirá vos. Sí. O sea, ya no es un tema medicamentoso, sino quirúrgico. En ese caso. Cuando llega a un estado... Cuando el cuadro es grave. Pero la mayor parte de los casos no, ¿no? Y acordate, elevar la cabecera en la cama. Colmillot contaba eso, que tenía en una época y que había mejorado mucho al elevar la cabecera. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese fenómeno elevando? Porque del estómago refluye el contenido y se va por todo el esófago y te va quemando. Porque hay un esfínter abajo del esófago. Es un tubito que va desde la boca, desde la garganta, hasta el estómago, que es un reservorio que tenés debajo del diafragma. Y ese tubo, que es como una manguera, tiene abajo como un cierre. Pero algunos alimentos lo aflojan ese cierre, entonces el contenido del estómago está a presión, sobre todo si comiste gran cantidad de alimentos o alimentos, como te decía, harinas, fritos, condimentados. ¿Pero qué hace? Refluye. El tema este de la almohada doble hace efecto tobogán, o sea, te deja en posición como para que no suba. Vuelva. Es como un vaso que se vuelca, ¿viste? Vos ahí, al estar más levantado, no llega. Y no llega a quemarte las cuerdas vocales. ¿A partir de qué edad se da este fenómeno? No, se da desde joven. Por ejemplo, mi hijo Lucas, que vos lo conocés, pensamos que tenía asma y en realidad tenía reflujo gastroesofágico y entonces le refluía el contenido del estómago y eso le generaba el asma, ¿no? ¿Eso le generaba el asma o no era asma y era reflujo? Bueno,
en realidad el asma es una reacción alérgica, pero esa reacción alérgica era el contenido del estómago. Y al elevar la cabecera de la cama mejoró un montón. Y también trata de no comer mucho de noche. Pero en el otro extremo, mi padre también lo tiene. ¿Qué porcentaje poblacional tiene esto? No, un porcentaje 20%. ¿Es más en mujeres, más en hombres? ¿Tiene algo que ver el estrés? Es igual, el estrés tiene que ver, sí. Porque vos viste que dicen que el tubo digestivo es el segundo cerebro, entonces cualquier cosa que afecte lo emocional, el estrés, etcétera, va a tener un impacto en cómo es la digestión. Para ir terminando, el estrés mata, porque cada cosa que hablamos, el estrés tiene un 50% de incidencia. Sí. Mata el estrés. Pero es lógico, ¿no? No, es lógico, no sería lógico, no tendría que ser lógico. Si tenemos cabeza de pensar, de no meternos en cosas que nos estresan, no tenemos ese problema. Vos acordate que no somos, digamos, la separación en sistemas, y eso es una cosa de Descartes, pero en realidad somos una cosa íntegra, ¿no? Si hay algo que no funciona, te destartala el resto. Por eso es muy importante, y eso lo aclaramos siempre, una visión integral de la vida. O sea, una vida sin sentido no tiene, lo que hablamos siempre. No tiene sentido y te va a conducir a enfermarte, morir y no vivir bien. Lo que hablamos siempre, de tener... mira, hay un tema que básicamente, no sé si es una fórmula, dicen que el bienestar de gente grande, cuando ya es mayor, tiene, o el orden de su cuerpo, tiene que ver un 25% con los genes. Sí, un 10% con la atención médica que tengas. Es cierto. Y un 65% con la actividad social que tengas, la actividad física y lo que comes. Lo que comes, la actividad social y la actividad física. Eso es el 65%. Es tal cual. ¿Es así? Sí, sí. Recuérdelo, 65%, y cerramos con esto, es actividad física, actividad social y alimentos. El 10% de atención médica, de acuerdo a la posibilidad económica de cada uno y la política del Estado en materia de salud. Y el 25% solamente son los genes. Así que si su papá y su mamá no tuvieron nada, no quiere decir que usted no va a tener nada, ni al revés. Si ellos lo tuvieron, no quiere decir que usted lo va a tener seguro. Gracias, Alberto. Nos reencontramos la semana que viene. Thank you.